buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y como no podía ser menos, la política está como en el centro de nuestras preocupaciones cotidianas en estos tiempos en que estamos a un mes de las elecciones nacionales de renovación legislativa. Y la gran incógnita, porque usted escuchará qué dice la oposición, cómo siguen cuestionando al gobierno. La gran incógnita es qué hará el gobierno en estos próximos 30 días para tratar de recomponer el resultado electoral que se dio con una configuración negativa, o por lo menos alarmante, el 11 de agosto pasado. Lo que podemos decirle es que, por ejemplo, a partir de hoy, que la presidenta está en Naciones Unidas y va a hacer una exposición donde va a reafirmar las convicciones actuales del Estado argentino respecto a la deuda externa y a los fondos buitres. A partir de aquí viene lo que se puede llamar el lanzamiento o relanzamiento de la campaña electoral del kirchnerismo, del oficialismo. El próximo jueves, la presidenta va a estar concentrada en una de las obras públicas que son paradigmáticas de esta gestión, que es la terminación de Yacyretá. El 26 de septiembre, la presidenta va a estar en Posadas, inaugurando las obras del plan de terminación de Yacyretá. Son un conjunto de unas 1.300 obras civiles. Yo creo que va a dar las cifras de inversión de este último tiempo en esas obras y probablemente nos vamos a sorprender, usted, yo, nosotros. Lo importante es que la obra pública va a ser una de las herramientas de comunicación en estos días de campaña, en estos próximos 30 días. La obra pública, los ferrocarriles y también lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, la gestión de leyes para el trabajo, para atacar con mucha más fuerza el trabajo en negro, institucionalizar el trabajo dentro de las normas actuales que rigen las relaciones entre los trabajadores y las empresas. Y también lo que va a suceder es que se va a intensificar la relación con las provincias. En principio, porque desde el gobierno nacional se habla de que algunos gobernadores se quedaron dormidos, algunos intendentes se quedaron dormidos, pensaron que la verdadera elección era el 27 de octubre, entonces le dieron poca importancia a las elecciones primarias del 11 de agosto. Citan como ejemplo en el gobierno nacional, citan como ejemplo a San Juan, creen que en San Juan sucedió esto, como que subestimaron la elección del 11 de agosto. Creen que, por ejemplo, los que sí hicieron bien los deberes son gobernadores como Capitanich en el Chaco, Urribarri en Entre Ríos, y van a estar fortaleciendo distritos como Córdoba. Por ejemplo, el viernes próximo seguramente va a haber una reunión con intendentes de Córdoba, no con el gobierno de Córdoba, con intendentes de la provincia de Córdoba, y allí vamos a estar oyendo seguramente inversión, obra pública, relación entre el Estado Nacional y el electorado, porque finalmente los municipios representan el electorado de base. Pero el distrito principal, donde va a estar la mayor expectativa, será sin dudas la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo se están viendo a sí mismos desde el gobierno en este horizonte electoral en el que se juega una elección legislativa, pero esta elección legislativa va a ser el lanzamiento de la sucesión presidencial para el 2015. Si podemos sintetizarlo de alguna manera, se puede decir que el gobierno está casi resignado a perder la primera sección electoral. Esto es la zona norte del Gran Buenos Aires, digamos la zona de más alto poder adquisitivo, donde está Massa, donde está Macri, donde están otros intendentes que se han posicionado junto a Massa a partir del armado político que inició hace mucho tiempo ya Carglino, Jesús Carglino, el intendente de Malvinas Argentinas, que ha sido el gran operador en las sombras. De algún modo,
con la ayuda de Duhalde y de otras figuras, han tratado de armar un eje que fuera desde el macrismo en la ciudad de Buenos Aires, el peronismo ortodoxo, que representa hoy el dualdismo y algunos sectores del sindicalismo, y de la Sota como polos de oposición al kirchnerismo. De algún modo lo han logrado, en cierto modo, por lo menos han reposicionado a un candidato. Pero entonces les decía, el gobierno cree que le resultará muy difícil recuperar un terreno significativo en la primera sección electoral, pero están apostando todas las fichas al resto de la provincia. Y va a ser clave en este juego el trabajo de los intendentes en lo que sería la tercera sección electoral, que va desde La Matanza a La Plata, pasando por Avellaneda, por Lanús, por Lomas de Zamora, Quilmes, Berazategui, que en definitiva es el área del Gran Buenos Aires que tiene mayor población, mayor número de electores, de votantes. En definitiva, el gobierno está pensando en esto, en que lo que no puede recuperar en la zona norte es un electorado de mayor poder adquisitivo, lo va a recuperar con obras y con un mayor diálogo de los intendentes y de los gobernadores con la base social del electorado, que es allí donde están los votos críticos, de algún modo, los que están en riesgo de ser atraídos por el discurso de la oposición. De esto también son los temas nuestros, los temas que siempre estamos abordando en política, producción y trabajo. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Entre las transformaciones que ha implementado el gobierno desde el punto de vista jurídico, ha sido la recreación, de algún modo, del mercado de capitales a futuro, porque eso es algo que está en proceso. Por esto es que hemos invitado a Hugo Medina, que es director del tercer Congreso del Mercado de Capitales, que se va a realizar el próximo 1 y 2 de octubre, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hugo Medina, gracias por estar en Política, Producción y Trabajo. Se dice desde el gobierno que la modificación de la ley de mercado de capitales tiende a facilitar el crédito para las pymes y tiende también a llevar el crédito o el financiamiento que puede representar el mercado de capitales al interior del país. ¿Cree que estos son objetivos válidos desde el punto de vista del interés del desarrollo de la economía nacional? En principio es un buen anhelo. Yo creo que la motivación de la ley puede pasar por ahí, pero la ley es exclusivamente regulatoria. No trae nuevos productos de financiamiento ni alternativas que signifiquen la seducción del empresario para asistir al mercado de capitales a financiarse. Lo que sí trae, y que es importante, es el comienzo de una segunda etapa probablemente, es la federalización de los mercados, la posibilidad de operar con mercados interconectados desde cualquier punto del país. Es decir, que tengan más relevancia, por ejemplo, la Bolsa de Rosario, la Bolsa de Bahía Blanca, la Bolsa de Mendoza, la Bolsa de Córdoba, y se creen nuevas bolsas en el interior del país. ¿Sería eso? Justamente la comodidad del lenguaje que usamos no está reflejada en la nueva ley. Para la nueva ley, las bolsas dejaron de ser un elemento o un sujeto del mercado de capitales. No se les da funciones, lo que sí podemos reemplazar es todo ese vocablo de bolsas por mercados. Desde los mercados, desde los distintos puntos del país, vamos a poder dar órdenes para que cualquiera sea la distancia, pujen por el mejor precio en el mejor momento. Y eso es una, digamos, razón de la sanción de esta ley. Hugo Medina fue titular de la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores hoy, hace 3 semanas, reglamentó esta ley y empezó a marcar los tiempos
de aplicación de la ley. Estas modificaciones, ¿cómo caen en el humor de los operadores de bolsa, de los inversores? Empecemos por los operadores. Los operadores están compelidos a adecuarse a la nueva ley en un tiempo muy breve, muy escaso. Los han cargado de nuevas condiciones patrimoniales, de patrimonio neto, y además de una estructura necesaria para funcionar, una estructura logística para el desempeño de su función, que hoy la mayoría de los operadores no tienen. Esto significa una carga gravosa que probablemente sea imposible de cumplir en el plazo previsto en las normas, que es para el 1 de marzo. ¿Es muy alto el porcentaje de operadores de mercados que tengan que adecuarse a la ley? O sea, ¿es realmente preocupante? Adecuarse tienen que adecuar todos, pero probablemente haya un 10%, 20% que no necesite mayores esfuerzos. Mayores esfuerzos patrimoniales. Patrimoniales y de organización en su oficina. Es decir, que esta nueva ley le va a exigir una mayor fortaleza patrimonial al 80% por lo menos de los operadores actuales. Por lo menos, porque no hay que pensar solo en los operadores de bolsa que nosotros desde la capital accedemos o vemos en forma constante, sino hay que pensar en los operadores del interior del país, en los operadores de los mercados de cereales, en los mercados a término, que tienen categorías económicas hoy, antes de la vigencia de esta ley, mucho menores. Desde el punto de vista del operador de bolsa, ¿esta ley dejaría a algunos operadores, a algunos protagonistas del mercado fuera del juego? Pienso que no es la intención de la ley. Tengo certeza que la ley no está hecha para perjudicar a nadie, pero van a tener que adecuarse y van a tener que hacer un gran esfuerzo para adecuarse. El que no llegue tendrá que asociarse, pero no está por peso propio hoy los operadores cómodos frente a las nuevas regulaciones. Sí, ¿el mercado de capitales realmente puede tener la convicción política que tiene el gobierno de que es necesario derivar financiamiento para las pymes, para el desarrollo de las economías regionales, por ejemplo? Sería deseable que así fuese. El mercado de capitales tiene la convicción. Lo que sucede es que en el mercado de capitales se deben aunar distintas voluntades. Por un lado, tienen que estar los fondos dispuestos para los proyectos y por el otro lado tiene que haber proyectos. Frente a mecanismos regulatorios tan, digamos, detallistas como es el que propone la nueva ley, los emisores en principio se sienten retraídos porque ingresar a la oferta pública significa un costo y una fiscalización permanente que obliga a pensar en esa idea. Lo que sucede es que si hay dinero barato del otro lado, el esfuerzo vale la pena. Ahora, es interesante, Medina, que estemos dialogando acá porque usted ha sido subsecretario de financiamiento de servicios financieros. De Servicios Financieros de la Nación, ha sido síndico del Banco Central, ha sido titular de la CNB. Y en esta ocasión van a analizar el mercado de capitales y la aplicación de la nueva ley en un tercer congreso que está organizado por la Universidad del SEMA. ¿Esto significa que ese congreso va a tener una visión sesgada de la economía? O sea, ¿va a ser un análisis desde el liberalismo ortodoxo? ¿O van a tratar de ejercer una visión? No, nada más lejano de la realidad. Esto es el tercer congreso, se convoca siempre para el mes de octubre cada 2 años y da la coincidencia que nos encuentra con todo este cambio regulatorio que por supuesto va a hacer eco el Congreso, pero el SEMA no tiene consignas para la Universidad del SEMA no tiene consignas para el Congreso. De hecho, hay representantes de toda clase política y no hay ninguna fórmula de la universidad que implique una bajada de línea en esto. Cuando usted estuvo como subsecretario de Servicios Financieros, hubo un proceso de negociación de deuda, también como lo hay en este tiempo. En ese momento el ministro era Roberto Labaña. ¿Cómo se ve desde el equipo de Labaña, o de lo que fue el equipo de Labaña, esta gestión de deuda de parte del gobierno argentino? Es difícil porque no es el proyecto que tenía el Ministerio de Economía en ese momento.
El proyecto del Ministerio de Economía respecto de la deuda era otro. Una vez renegociada la deuda, asumido los costos del default, se esperaba con el rebote de la economía, que era previsible, recomprar deuda. Y esto está dentro de lo que se propuso en ese momento. La idea es recomprar los cupones de crecimiento y recomprando deuda de forma tal de aligerar la carga. Esto no sucedió, la deuda se fue retroalimentando y la realidad que tiene el gobierno actual no es la que se pensó en aquel momento. En los últimos 30 segundos, yo sé que usted es un inversor exitoso en lo personal, en el mercado de capitales, entonces le quería preguntar si usted invertiría en acciones de YPF, por ejemplo, a mediano plazo, a 1 año, a 2 años. Tal vez haya que acompañar los tiempos políticos. Yo nunca recomiendo invertir en cortos plazos y para mí 1 o 2 años tal vez puede ser corto. Más allá de 2 años puede ser que haya algo de éxito. ¿Compraría YPF hoy? Sí, indudablemente sí. Muchísimas gracias, Hugo Medina. Nosotros nos reencontramos después de la pausa aquí en Política, Producción y Trabajo. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Seguimos en Política, Producción y Trabajo y bueno, después de analizar qué puede pasar con la nueva ley de mercado de capitales respecto de los planes oficiales o de las iniciativas del gobierno de algún modo democratizar, si se quiere, el crédito interno al mercado de capitales, vamos al análisis político con Eric Calcaño, que actualmente es diputado nacional del Frente para la Victoria por el Distrito de Buenos Aires. Así es, gracias, Buenos Aires. Gracias por estar aquí No, en por Política, favor. Producción Gracias y por la Trabajo. invitación. Tenés una historia personal, sociólogo, digamos. Sí. Fuiste embajador. En Francia, Néstor Kirchner, con un impulso espontáneo, me mandó a los 38 años a ser embajador de la Argentina ante Francia, cargo que fue una función apasionante porque uno representa al presidente, en realidad, allí en el país donde está. Y me tocó efectivamente, por ejemplo, ir al Club de París. Como yo había estudiado además en la Escuela Nacional de Administración, muchos de los funcionarios del Club de París habían sido compañeros de promoción míos, así que podíamos establecer un poco el diálogo en otros términos. Pero siempre con la firme posición de la Argentina. Nosotros decíamos, tenemos la voluntad de arreglar, tenemos los medios para hacerlo, pero no queremos que el Fondo Monetario Internacional nos supervise. La posición del Club de París en ese momento, que es el club de los países acreedores, digo, está el Club de Londres, que es de los privados, el Club de París son los gobiernos de los países que le han prestado a la Argentina de siniestra memoria el Club de París, puesto que fue creado para financiar la revolución, la llamada Revolución Libertadora. Una de las personalidades que se peleaba a rabiar con el Club de París era Bernardo Greenspan, que fue el primer ministro de Economía, el primer negociador de la deuda durante Alfonsín. Sí, lo conocí. Y yo recuerdo que golpeaba la mesa y los trataba de modo callejero, les decía, ustedes son... Entonces era un pre-kirchnerista en ese caso. ¿O acaso los desintereses de la patria se defienden con pasión, como en el caso de Bernardo, como en el caso de Néstor? Y en este sentido, lo del Club de París era volver a encontrarse con una situación que nosotros no habíamos querido. Ellos decían, nosotros no queremos tener nada más que ver con Argentina. Buenísimo, nosotros tampoco queremos tener que ver con ustedes porque ustedes financiaron la Revolución Libertadora, el golpe del 55. Así que a partir de ahí, bueno, empezamos a cada cual sobre sus posiciones, defendiendo sus intereses. La presidenta está hoy en las Naciones Unidas y sí, probablemente esto que tiene que ver con la deuda va a ser uno de los temas centrales de su discurso ante las Naciones Unidas contra los fondos buitres. Bueno, a mí me parece que la política exterior es la política interior por otros, la continuación de la política interior por otros medios. Simplemente uno tiene otros interlocutores, pero los intereses a defender son los mismos. En este sentido, lo que va a decir la presidenta, sin duda, es lo que ya reafirmó acerca de
esta casi ilegalidad de los fondos buitre que están al margen del sistema financiero, no solo buscando casi un lucro sin causa, se podría decir, o superando todo riesgo moral, eso que los norteamericanos llaman moral hazard. Uno puede tener grandes beneficios cuando corre grandes riesgos, pero no puede tener grandes beneficios cuando no corre riesgos. Esto pone en duda la totalidad del sistema financiero internacional, puesto que de ganar los buitres sería imposible que un país reestructure su deuda, que es así como los países salen de sus crisis financieras, porque quizás uno puede criticar a los gobiernos que toman demasiado dinero, y por cierto no hemos sido nosotros, pero también son aquellos que han prestado el dinero, que entraron en un esquema Ponzi, en el cual el acreedor siempre pedía más dinero para tapar agujeros. Eso sucedió durante la convertibilidad y sabemos todos cómo terminó. Eric, vos tuviste de algún modo el privilegio de continuar en la banca que había ocupado Cristina Fernández de Kirchner en su momento. ¿Eso te da un diálogo especial con la presidenta en este momento? El diálogo es permanente en tanto en cuanto somos parte de un equipo político y la presidenta se expresa con sus discursos en los actos, y uno tiene que, a mí me tocó la trinchera parlamentaria y uno tiene que trabajar desde la trinchera parlamentaria. Luego están los jefes de bloque, que son los que tienen más contacto con la Casa Rosada y son aquellos que, digamos, llevan el bloque y hacen todo esto. Como estamos en tiempos electorales, ¿sí? Y como uno de los puntos más urgentes de algún modo para tratamiento legislativo es el presupuesto nacional. La pregunta es, ¿cómo se traslada esa discusión del presupuesto? ¿Se puede formar parte de la campaña? ¿Es parte de la campaña? ¿O es algo que corre por una cuerda totalmente distinta de los intereses del electorado? No, para nada. La presidenta fue muy clara cuando ella dijo en una reciente entrevista que su mejor campaña de comunicación son los hechos realizados, tanto a partir del gobierno de Néstor como a partir de su propia administración. El presupuesto es la cuantificación de un proyecto político y además figura en la Constitución. El Congreso tiene que aprobar el presupuesto acorde con las políticas generales de gobierno. Es decir, hay ahí una ida y vuelta entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en el cual el Legislativo no puede, como en los tiempos del Grupo A, pretender imponerle al Ejecutivo un presupuesto que esté en contra de la política general de gobierno. Por ejemplo, el famoso presupuesto del Grupo A preveía que los compromisos externos de la Argentina se iban a pagar con gasto corriente. Eso es ajuste. Nosotros lo que prevemos en el presupuesto es que vamos a hacer frente a los compromisos externos, a la deuda renegociada, con el fondo de desendeudamiento, es decir, con reservas genuinas, no reservas productos del endeudamiento. Y lo más importante es que el presupuesto, siendo la cuantificación de un proyecto político, nuestro proyecto político, nuestro mensaje del Estado hacia la sociedad económica, es que queremos que haya demanda agregada, queremos que haya demanda efectiva. La mejor ayuda para las pymes es que haya personas que le compren sus productos. De lo contrario, se podrán hacer centenares de planes y se podrán hacer un montón de cosas como se hicieron en el pasado, pero si no hay un mercado interno, si no hay una demanda efectiva que nos permita a nosotros cada vez agregar mayor valor, todo el resto es literatura. El presupuesto 2013 proyectó un crecimiento para este año de 4%. El crecimiento va a ser finalmente alrededor del 5%. El crecimiento que proyecta el 2014 es de 6,2%. ¿Es posible lograr estimamos ese que es creemos que es una estimación razonable. También tenemos previsto un superávit primario de 2,5%, 2,6% del producto. Vamos a tener también un pequeño superávit financiero, es decir, volver a recuperar esos famosos superávit gemelos, volver a consolidar esos superávit gemelos que para el pensamiento liberal son un fin en sí mismo y para nosotros son un instrumento para aplicar políticas soberanas. Estaba repasando las cifras del presupuesto cuando llegó Néstor. Creo que el gasto en obra pública era de 2.000, 3.000 millones de pesos y ahora estamos en 83.000 millones de pesos. Cuando empezó este proyecto político, el presupuesto educativo era de 1.900 millones de pesos. El presupuesto que va a recibir la sola Universidad de La Plata, es decir, y hemos creado 9 universidades más. Por lo tanto, la apuesta a fortalecer la demanda y a la industrialización y a la educación sigue siendo nuestra costumbre. Con este reacomodamiento que se produjo de algunos alineamientos parlamentarios en el Congreso, ¿el kirchnerismo va a poder aprobar el presupuesto 2014? Sí, yo creo que hay que desdramatizar. Es cierto que los tiempos parlamentarios a veces no son los mismos tiempos que los tiempos mediáticos. Uno construye el resultado en el Parlamento. Uno va, habla, dialoga, discute. También está el trabajo en comisiones. Después baja a recinto y se da el debate.
el presupuesto viene en tiempo y forma. Por lo tanto, no me parece que haya que dramatizar una situación que lo que va a hacer es revelar cuáles son los posicionamientos políticos de unos y de otros, y está bien que así sea. Esa es también parte de la convivencia democrática. Ahora, en estos 2 minutos que nos quedan de programa, si tenemos cifras positivas en lo que son los números, los indicadores claves de la economía, el crecimiento del último mes ha sido positivo también, el crecimiento industrial también, ¿por qué existe mal humor en la sociedad? De modo, o sea, ¿la sociedad no entiende que estamos en un proceso de crecimiento? ¿O lo transmite mal el gobierno? No, creo que con mi equipo estamos trabajando acerca de la distribución del ingreso en deciles desde 1993. Es muy interesante ver que el 10º decil, aquel de las personas más pudientes, nunca gana más dinero que durante las crisis. Y me parece que hay un 1%, hay un artículo de Palomino en la revista del Ministerio de Trabajo muy interesante, donde discrimina a la población económicamente activa y ve que hay un 1% de clase alta, un 10% de clase media alta, 36% de clase media baja y el resto son los sectores populares. Y lo que se ve es un gran empuje de los sectores populares, de los menos calificados a los más calificados, y la clase media. Efectivamente, hoy los más altos deciles han perdido percentualmente participación en el ingreso. No en lo absoluto, que han ganado mucho dinero, pero lo que pasa es que quizás tengan hacia el peronismo prejuicios que ya pertenecen a la historia. Por eso, o prefieren tener alguno que sea más afín a su visión del mundo. Poner un poquitito de privatizaciones en las jubilaciones, como hicieron antes. La agrupación Helbar va a hacer esta tarde en el oeste, en Moreno, en Merlo, un análisis precisamente de por qué los industriales medios están malhumorados frente al gobierno cuando están creciendo. Bueno, yo creo que ellos son parte del proyecto nacional, deberían saberlo y no ceder a cantos de sirenas que terminan en libre importación, terminan en devaluación, en desocupación. ¿Se van a recuperar votos en la provincia de Buenos Aires? Sin duda alguna, no solo por la militancia de los intendentes, que se hacía referencia en el bloque anterior, sino porque también hay una fuerte movilización alrededor de la figura de Martín Insaurralde, del apoyo de los intendentes, hay una nueva generación de intendentes también que está haciéndose presente y hay que tener cuidado con lo nuevo que no es más que olvido de lo viejo. Muchísimas gracias, Eric Calcaño. Nosotros nos reencontramos con usted aquí en Canal Metro para hablar de política, producción y trabajo.